Hola, ¿querés aprender a hacer trading desde cero? Quédate en este video que te voy a mostrar uno de los conceptos que a mí me cambió la forma de mirar el gráfico por completo. Así que vamos allá. Bueno chicos, vamos a comenzar con el video de hoy. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿sí? Justamente el concepto que quiero traer, se llama imbalance. Imbalance. Aquí nosotros hacemos alusión a un imbalance. A ver si lo podemos poner en mayúscula, así se ve mucho mejor. Imbalance. ¿A qué vamos a hacer alusión nosotros cuando digamos un imbalance? ¿Sí? Nosotros podemos tener, ¿sí? Un imbalance sería como una descorrelación, no sé si una descorrelación, como una ineficiencia del mercado. ¿Por qué decimos que es esto una ineficiencia del mercado? Porque como nosotros dijimos, el mercado se tiene que mantener en un completo balance, ¿sí? Se va a ir regulando por sí solo y va a seguir manteniendo la fluctuación del precio casi siempre en la misma en los mismos niveles. Ahí está, la palabra, en los mismos niveles. Entonces, cuando tenemos un mercado que está completamente balanceado, cuando tenemos impulsos y retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. ¿Sí? Como nosotros vimos que está la fractalidad del mercado en videos anteriores, que si no lo vieron, se los voy a dejar para que después lo vean, donde nosotros decimos que tenemos una fractalidad, ¿sí? Vamos a tener un impulso y ese impulso siempre tiene que tener su retroceso, después tenemos otro impulso y tiene que tener su propio retroceso. Ahí nosotros tenemos un mercado que se está auto balanceando, ¿sí? El precio está balanceado. Ahora, cuando nosotros tenemos un desbalance del mercado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Tenemos impulsos, ¿sí? Impulsos, retroceso, impulso, retroceso, impulsos, y después tenemos un retroceso, otro impulso muy grande. O sea que no llega a ser ni un retroceso, pero termina siendo un impulso en sí que deja un vacío. ¿Dónde deja el vacío? Desde este lugar hasta este lugar donde estamos ahora en el precio. ¿Sí? A esto es lo que nosotros llamamos imbalances. ¿Qué pasa acá? Por lo general siempre en estos puntos se abren operaciones muy grandes. ¿Sí? Se mueve mucho capital, se inyecta mucho capital en el mercado para mover el precio de una forma muy brusca, que esto por lo general se da con las noticias fundamentales, ¿sí? En precios institucionales, que eso después lo podemos llegar a ver, que es donde las instituciones ¿sí? financieras, tanto sean bancos, fondos, más que nada bancos, sino organismos que mueven muchísimo dinero, que mueven millones de dólares, eh, o venden una divisa o compran una divisa de golpe. O sea, inyectan mucho capital o sacan mucho capital de esa divisa. Bueno, ¿qué pasa esto? Se pasan estas ineficiencias del mercado, donde están estos impulsos tan grandes, ¿sí? Que dejan velas muy grandes, ¿sí? Con mucho cuerpo, ¿sí? Que vamos a tener velas, vamos a marcar esto, ¿sí? Velas que van a ser así, por ejemplo, prácticamente es una vela bajista, vamos a tener una vela así, ¿sí? Dentro de un impulso, impulso, retroceso, imagínense velas alcistas, velas bajistas, velas alcistas, velas bajistas. Pero después vamos a tener una sola vela que va a ser esta que está acá, ¿no? Por ejemplo. Y partiendo que venga acá. Entonces esto va a ser todo un imbalance. ¿Qué tiene que hacer el mercado? Volver a balancear ese precio, porque ese precio no puede irse porque sí. ¿Sí? No puede irse porque sí en venta, no puede irse porque sí en compra, tanto sea en compra o en venta, siempre el precio va a tener que estar balanceado. ¿A qué llamamos balanceado? A que el precio, una vez llegado a un punto X, tenga que tener su propio retroceso para rellenarlo, entre comillas, rellenar, entre comillas, este imbalance, ¿sí? Saciar ese imbalance para poder tener un descuento, para poder seguir su tendencia bajista si así lo quiere, o su tendencia alcista. Entonces, ¿qué podemos aprovechar nosotros de estos movimientos? Ese retroceso, poder identificar que hay un imbalance. Porque al nosotros identificar que hay un imbalance, significa que en esta zona hay una fuerza muy grande vendedora o muy grande, ¿sí? O muy grande que es compradora también. Hipotéticamente que esto sea una vela alcista. Que sea al revés, pero alcista. Bueno, ¿qué podemos aprovechar nosotros? Ese movimiento, esos retrocesos que tengan este punto,
para que cuando nosotros sepamos o veamos que ya sació un imbalance, podamos ver un impulso hacia el lado contrario. ¿Sí? Tenemos un impulso bajista, un retroceso, ¿sí? Y llegado al punto, combinándolo con los orden blocks y con la estructura del mercado, vamos a tener ese impulso bajista para una posible entrada en un futuro. ¿Qué pasa en esta zona? Como ya dijimos, se abren operaciones tan grandes que por lo general no son abiertas por traders, sino que son abiertas por fondos de inversión. Eh, Fondo de inversión, ¿cómo le puedo decir? Sí, también fondo, perdón que sea repetitivo. Estoy tratando de encontrar la palabra. Fondo de inversión, bancos, ¿sí? Organismos internacionales que mueven muchísimo dinero. Como ya les digo, puede ser eso, que pase sin noticias, o por lo general siempre pasan cuando hay noticias muy fuertes en Estados Unidos o de la Bolsa de Valores Europea. Puede pasar esto, que sean movimientos muy fuertes. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Para hacerlos cortitos, quiero traerle este concepto para que ustedes puedan verlo. Vamos sin balance, una vela grande con mucho cuerpo que deja un vacío en el mercado. A ver si podemos ver algún otro par. A ver, ejemplo, el euro USD. Vamos a buscar el euro USD. A ver, ya está, lo tenemos acá. Vamos a gráfico diario. Para que ustedes puedan observar lo que serían los imbalances. Bueno, como nosotros dijimos, los imbalances son velas muy grandes de un movimiento muy fuerte que dejan un vacío. ¿Sí? A ver, quiero mostrarles un imbalance que hubo en su momento en el 2022 con la guerra de Ucrania. El 22, creo que fue más o menos para febrero, puede ser. Pero acá con esto no se alcanza. ¿Sí? Imbalances. ¿Qué serían imbalances? Serían imbalances estas velas de acá. A ver si podemos. Estas velas de acá, estos serían imbalances. ¿Por qué? Porque vemos que son velas muy grandes, ¿sí? Velas con fuerza vendedora que dejan vacíos. ¿Dónde dejan vacíos? Acá. ¿Sí? Esos serían vacíos. Esos vacíos tienen que ser saciados, ¿sí? Para poder seguir su tendencia actual. Vemos cómo llena ese vacío, hace un impulso bajista. Pero ¿qué pasa? Tiene dos imbalances más arriba. Entonces, ¿qué va a hacer el precio? Va a ir a rellenar esos imbalances. Vemos acá cómo termina de saciar este imbalance combinado con un orden block clásico, distribuye hacia el lado contrario. Justamente en el lado contrario vuelve a pasar exactamente lo mismo. Sigue dejando imbalances en esa zona, imbalances en estos puntos de acá y un imbalance de este punto. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Retrocesos. Rellena el primer imbalance, reacciona, rellena el segundo imbalance y casi llega al tercer imbalance para el orden block, pero vuelve a distribuir bajista. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Fíjense cómo los imbalances siempre terminan siendo saciados, o sea, siempre van a ir a regular el mercado y a rellenar ese precio que falta rellenar. ¿Sí? Vemos cómo tenemos un imbalance en esa zona, acá tenemos un mini imbalance y este balance está saciado. Vemos cómo el precio llega a rellenar ese imbalance para distribuirse al lado contrario. Justamente también pasa lo mismo, tanto sea para los compradores como para los vendedores. Acá podemos ver cómo el precio viene de una estructura completamente bajista, completamente alcista, hace un cambio, de un nuevo boss en esta zona, proceso, impulso. Pero ¿qué pasa? Estos impulsos de acá terminan dejando un imbalance, donde acá en este punto de acá, este punto, terminan dejando un imbalance. Como vemos que llega a meterse al orden block, imbalance que lo podemos tomar igual a liquidez, pues sí, porque son zonas líquidas donde hay mucho dinero, donde el precio va a tener su retroceso, ¿sí? Si quieren tómenlo como una señal, no mentira, acá no damos consejos financieros, pero vemos cómo llegado al orden block de un día, reacciona y puede tener un cambio de estructura para seguir su tendencia alcista y romper este nuevo alto. Vamos a verlo en 4 horas, para que vean que se cumple en todas las temporalidades. Es más, en 4 horas, en este punto, podemos ver que es más específico ese imbalance. Miren de acá, en este punto, acá, tenemos un imbalance acá, tenemos un imbalance de este punto hasta acá abajo.
Y fíjense como en 4 horas va a rellenar todo el imbalance, ¿sí? Rellena todo este imbalance que tenemos acá. Todo este imbalance que tenemos acá. Vamos a hacer esto así para marcar la zona a la que nos referimos al imbalance. Como rellena. Como viene a testear este orden block, como nosotros dijimos, puede ser, podemos marcar la vela que marca el movimiento, que define el movimiento, o el lobby clásico, que sería uno por acá. Pero como esta vela tiene más cuerpo, acuérdense que el lobby es la vela que tiene más cuerpo para mí, entonces es la vela que tiene que ir hacia arriba. Acá vemos cómo podemos combinar dos conceptos que ya vimos, ¿sí? Tanto estructura, perdón, son tres, estructura, 4, liquidez, ¿sí? Porque nosotros vemos cómo viene a sacar estos bajos de acá, viene a seguir sacando estos bajos de acá, o sea, seguimos teniendo liquidez, tenemos imbalance, ¿sí? Velas grandes que nos dejan un vacío, y cuarto, viene a testear un OBI. ¿Y qué hace? Justamente al llegar a este punto, del OBI, genera cambio de estructura, testea, y se impulsa hacia el lado contrario, que nosotros podemos llegar a ver una estructura alcista hacia este punto. Entonces, vemos cómo esos conceptos se complementan, como yo les venía diciendo desde hace rato. Y si no lo saben, vayan a ver los videos porque siempre lo mencioné, que nosotros íbamos a ir trabajando algunos conceptos, tanto liquidez, estructura, orden block, y había uno más que les dije que iban a ser imbalances. Imagínense, es más, hasta si quieren podemos poner análisis técnico, un poco más técnico. Fibonacci, marcamos nuestro Fibonacci de este punto hacia este punto, y donde viene a testear, vemos que tiene reacción justamente en un descuento de un 80%, si podemos capaz tenemos un 90% de descuento hacia la zona para volverse a comprar desde este punto. ¿Sí? No lo podemos combinar esos imbalances si quieren hacerlo con, no sé, con retrocesos. Bueno, vamos a ver este punto de acá, ¿sí? De este último alto. Si quieren tomar este en 4 horas, por así decirlo, pero yo les recomendaría este de acá, porque es el que marca el movimiento. De ese último alto hacia el último bajo que tuvimos, que sería en esta zona, tenemos un descuento. ¿Cuáles le dije yo que eran los descuentos más válidos? 60, 70 y 80. ¿Combinamos con imbalance? Sí, perfecto. Tenemos nuestro imbalance en esta zona, nuestro descuento de un 80% para venir a distribuir hacia el lado contrario. Estamos viéndolo en 4 horas. Obviamente que nosotros si queremos abrir alguna entrada por acá en este punto, vamos a poner el 80% por encima de Sobi, por debajo de este, un 1-4 completamente limpio, clean. Podemos ver cómo se puede tomar esa entrada. Después, en otro lugar, combinando imbalances con, Fibonacci, de este punto, hacia acá, un 60%. Acuérdense como les dije, 60, 70 y 80. Testea el 60, a distribuir hacia el lado contrario. Vamos a buscar otro punto más, a ver se complementen. Por ejemplo, acá tenemos un imbalance, pero venimos con una tendencia completamente bajista. Una fractalidad que se viene en rango, manipulación, distribución, descuento hacia el otro lado. Eso lo vamos a ver más adelante, para que entiendan ese concepto. Por ejemplo, a ver, algún lugar que sea más limpio. Es más, vamos a ir para que vean que hasta en 5 minutos se cumple. Para que vean que hasta en 5 minutos se cumple. A ver. ¿Dónde podemos ir? Vamos a buscarlo. Por ejemplo acá. No viene a distribuir por debajo de este low, pero podemos ver que está el concepto claro. Distribuye alcista, ¿sí? Por encima de este high. Viene a distribuir bajista. Volvemos a tener un orden block. Rellena el imbalance. Vemos que tenemos un imbalance en esta zona. Lo rellena para distribuir por debajo. Bueno chicos, retomamos un accidente técnico, así que vamos a seguir. Bueno, como ya vimos el último ejemplo, el de 5 minutos, vamos a 1 minuto para mostrarles que también funciona en 1 minuto. ¿Sí?
Tenemos uno marcado que ya estaba hablando, pero no me di cuenta que había quedado en pausa. ¿Sí? Vemos cómo tenemos una estructura completamente alcista. ¿Sí? Este punto de acá, creamos un nuevo alto, tenemos un retroceso, un nuevo impulso por encima de ese high, pero tenemos un cambio de tendencia. ¿Dónde? Al romper este low. ¿Sí? Al romper este low, tenemos un retroceso, una acumulación en ese punto y una distribución. Un nuevo retroceso hacia esta zona para distribuir completamente fuerte. ¿Por qué decimos que se distribuyó fuerte? Para que ustedes puedan ver cómo tenemos acá este impulso donde nos dejan vacíos, ¿sí? Vacíos donde, en este punto, de acá hasta acá, donde están marcadas las líneas azules, otro vacío por acá, y como nosotros dijimos, los imbalances tienen que ser rellenados, entre comillas, rellenados, para volver a balancear el precio de esa zona. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un impulso, un retroceso, perdón, lento hacia este imbalance, ¿sí? Hacia rellenar este último imbalance para distribuir hacia el lado contrario. Si ustedes quieren, es más, acá podemos traer conceptos, relacionar conceptos. ¿Qué tenemos acá? Estructura del mercado. Highs y lows. Vamos creando nuevos lows. Cambios de tendencia. Tenemos liquidez. ¿Sí? Bajos iguales. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Retroceso de Fibonacci. Podemos ponerlo acá. Retroceso de Fibonacci hacia nuestros descuentos. ¿Cuáles serán nuestros descuentos premium? Entre 60 y 80. Justamente, entre 60 y 80 el descuento hacia esa zona. Orden block, que fue uno de los últimos vídeos que hicimos. ¿Sí? Justamente esta zona, ahí tenemos el descuento hacia ese orden block. Entonces, ¿qué más tenemos? Imbalance, orden block, liquidez, estructura, Fibonacci, 5 conceptos, 5, 5, 5, para distribuir hacia el lado contrario y poder tomar una entrada con eficiencia. ¿Dónde podemos tener otra entrada más? Fíjense cómo las velas fuertes que generan imbalance tienen su propio retroceso. Muchas veces pueden ser que sigan distribuyendo hacia el lado contrario por una cuestión de tendencia, pero a la vez vamos a tener esos impulsos que van a tener su propio retroceso. Entonces, a ver si encontramos otro de un minuto para esta zona. A ver, por ejemplo, vemos como tenemos estructuras, ¿sí? que van siendo completamente bajistas, pero acá no crea un nuevo low, distribuye hacia el lado contrario. Crea un nuevo high, crea una base, distribuye. Esa distribución que nos genera un imbalance en donde, en esta zona, ¿sí? Donde más, hacia esta zona también, y tenemos un imbalance por acá debajo. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos acá en un minuto? Lo mismo que teníamos anteriormente, pero nada más que para una distribución alcista. Vamos a empezar a desglosar. ¿Tenemos imbalance? Sí. Tildamos imbalance. Tenemos imbalance. ¿Tenemos orden block? Sí. ¿Tenemos estructura? Sí. ¿Tenemos liquidez previa? Sí. Bajos iguales. ¿Qué más tenemos? Fibonacci. ¿Le queremos poner un Fibonacci? A ver, de este punto hacia este punto. ¿Tenemos descuentos premium? Sí. Entonces, tenemos 5 confirmaciones para poder tomar una entrada completamente fácil. Esto, tranquilamente, ustedes ponen un buy limit y hacia esos highs. Entonces, chicos, para que ustedes vean que mentira. Este orden block, para acomodarlo bien. La zona. Tiempo un poquitito más por si las dudas. Ahí. Hacia este punto. Rápido, sencillo, una entrada de sniper. Completamente. Pero combinando conceptos. Como les dije anteriormente, vamos a ir combinando y ir relacionando conceptos. Básicos, sí, básicos porque son sencillos. Pero lo vamos a ir relacionando y todo va a ir teniendo sentido para ir viendo el gráfico. Cuando ustedes vean un imbalance van a decir, va a tener un retroceso. Ese retroceso va a ir hacia un descuento, que podemos relacionar con Fibonacci. Ese retroceso que va a ir generando liquidez.
tenemos concepto de liquidez. Va a ir generando una estructura, tenemos concepto de estructura. Y ahora tenemos concepto de imbalance. Más, si quieren ver un imbalance un poco más claro, que me gusta ponerlo como ejemplo, Bitcoin. Justamente Bitcoin. Podemos verlo en semana. Vamos a verlo semanal. Vemos como tenemos imbalances. ¿Dónde? En estas zonas. ¿Sí? Las zonas que tienen que ser saciadas. Tenemos imbalance por acá debajo. Tenemos imbalance de este punto hacia este punto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Imbalances en Bitcoin. Capaz que mensual lo quieren ver un poquito mejor. Se va a ver un poquito mejor. Ustedes vean el imbalance mensual. Velas gigantes, ¿sí? Con gran impulso alcista, que tienen que tener su propio retroceso para balancear el precio y darle un descuento a los compradores para que puedan seguir comprando, justamente. Porque nadie va a querer ir a comprar acá siendo un inversionista un poco más inteligente. Capaz que una persona que no está de entrada en el mundo del Bitcoin y no sabe cuánto está, ve que está caro, ve que está subiendo mucho, lo va a comprar. Pero una persona que compró acá abajo no va a volver a comprar acá. Va a esperar que el precio baje. Como dijimos en un video, va a esperar que el precio baje para poder venderlo un poco más caro en el futuro. Entonces tenemos lo mismo, exactamente lo mismo. Miren, Bitcoin, retroceso del 80%, justamente. Cumple los imbalances, rellena los imbalances. Tenemos es por estructura, también por estructura. Tenemos liquidez previa, acá estos bajos. Acá para llegar a cubrir esos imbalances. Y acá nosotros en 4 horas, 1 hora podemos tener entrada, pero podemos esperar que el precio al hacer este impulso vaya un mínimo retroceso para crear un nuevo alto y así sucesivamente hacia los nuevos saltos históricos. Pero bueno chicos, quería dejarlo hasta acá el video, ¿sí? Perdón por ese inconveniente que se haya cortado. Pero bueno, la idea era que se lleven esto, que ustedes puedan distinguir los imbalances, ¿sí? Para que una vez que lo identifiquen sepan que va a tener un imbalance. Cuando le pregunten qué es un imbalance, es una ineficiencia del mercado. ¿Por qué? Porque genera un movimiento tan fuerte que nos genera un vacío. Ese vacío va a tener que ser rebalanceado, por ende va a tener su propio retroceso, va a tener su propio descuento para seguir su tendencia actual. Entonces chicos, hasta acá lo dejamos, ¿sí? Les mando un saludo grande. No, creo que no escriben más nada acá. Pero es para que tengan eso. Acuérdense, imbalance, un impulso que va a ser fuerte, va a tener su propio retroceso hacia una zona de orden block, hacia una zona de descuento de Fibonacci, ¿sí? Una zona que nos va a ir creando liquidez para seguir su tendencia y hacernos ganar. Nada, chicos, los dejo a su criterio. Así que chicos, les mando un saludo. Bueno chicos, este fue el video de hoy, ¿sí? Un concepto sencillo, que después lo vamos a ir pudiendo relacionar un poco más. Vamos a ver que hay otros tipos de imbalance, que vamos a poder aprovechar esos movimientos. Así que si les gustó y les gustó la explicación y quieren seguir apoyando este canal, compartan, suscríbanse, denle me gusta, denle a la campanita, comenten, ¿sí? Comenten sus inquietudes, sus curiosidades, cosas que no hayan entendido, no tengo ningún problema, se las respondo por privado o se las respondo en los comentarios. Así que chicos, ya somos 83 suscriptores, cada vez estamos creciendo un poquitito más. Como les dije, vamos a empezar con un tema de psychotrading, para que ustedes puedan ir abriendo su mente hacia este mundo y que sepan que es algo que hay que trabajarlo y mucho. Así que chicos, de nuevo, por favor, compartan, suscríbanse, denle me gusta, denle like, comenten. Y chicos, se me cuidan mucho, sigan estudiando y cualquier inquietud, miren los videos. Y si no lo encuentran en los videos, mándenme un comentario, mándenme por DM en Instagram o un mail si lo quieren hacer, de ningún problema. Así que chicos, los quiero mucho. Gracias por haber mirado el video.